Muy buenas tardes para todos los que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Laui Campo y soy la directora estatal para la Federación Hispana aquí en la Florida. Antes de empezar este cafecito, este workshop tan importante de hoy, quiero darle algunas notas para que tengamos una maravillosa charla. Si usted tiene alguna pregunta sobre este seminario, usted puede enviar un mensaje de texto. Así que empezamos con eso para que usted sepa que si usted tiene alguna pregunta para nuestra maravillosa invitada de hoy, usted puede enviar un texto al número que está en pantalla y nosotros le daremos esa información a la licenciada. Por favor, mantenga sus preguntas generales, ya que la licenciada no puede hablar, ¿verdad?, de casos individuales de inmigración, pero sí puede hablar en general. Y por supuesto, nosotros vamos a mantener su nombre y su identidad en confidencial. Así que se puede sentir en confianza de hacer las preguntas. Y al final de este seminario, nosotros vamos a compartir la información de la licenciada para que ustedes, si quieren una charla, ¿verdad?, una consulta privada, puedan hacerlo con ella. Así que con tantas cosas que están pasando en nuestro entorno sobre inmigración y en nuestras comunidades, es fácil sentirse como que abrumado, inseguro, donde encontramos información precisa y confiable. Es por eso que hoy la Federación Hispana se ha comprometido, ¿verdad?, a traer y a ofrecerle actualizaciones confiables sobre inmigración a través de estos seminarios web dirigidos a abogados experimentados. Y antes de seguir, ¿verdad?, y presentar a nuestra espléndida licenciada Camila Pachón, quiero darle las gracias a Gabriel, que está ¿verdad?, en la parte de atrás, y a Eli, que ha sido, la verdad, la que ha coordinado todos estas tipos de charlas y está activamente en nuestra comunidad ayudando a nuestra gente. Así que vamos de lleno a presentar a nuestra invitada estelar, como se dirá en Puerto Rico, de show, a la licenciada Camila Pachón, abogada de inmigración, que nos hablará sobre la visa EB2, quién califica, y los beneficios y los retos del proceso de esta solicitud. Así que la abogada Camila Pachón Silva es originaria de Bogotá, Colombia, y en el 2001, en busca de un futuro mejor, Camila emigró a Estados Unidos con su familia inmediata. Junto con su familia, la licenciada tuvo que navegar el difícil sistema de inmigración estadounidense, convirtiéndose finalmente en ciudadana de los Estados Unidos. Su experiencia con inmigración la inspiró a estudiar Derecho para ayudar a otras personas que enfrentan retos similares al emigrar a los Estados Unidos. Camila se licenció en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de la Florida Central y recibió su doctorado en Jurisprudencia cum laude de la Universidad de Florida. Y a lo largo de su carrera profesional se ha concentrado en su práctica en la ley de inmigración. Su formación, así como su fluidez en el español, le permiten comprender verdaderamente y relacionarse con sus clientes. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados Hispanos en Florida Central, presidenta del Comité de Derecho Civil del Colegio de Abogados del Condado de Orange y abogada asesora del Consulado de México en Orlando. Fue uno de los miembros fundadores del grupo de trabajo contra la trata humana de personas de Orlando y es miembro activo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Gracias, Laudi. Muchísimas gracias por la invitación y por este foro, esta habilidad, este espacio para nuestra comunidad en momentos como los que estamos viviendo. Es algo primordial. No, te agradezco muchísimo a ti tu disponibilidad y los que no, ¿verdad? Los que nos siguen a Camila en las redes ¿verdad? Y lo que ella hace, ella siempre se está educando, se está orientando y recientemente estuvo tomando charlas y todo para ofrecerles a ustedes la información más actualizada y la información correcta, porque eso es importante, la actualizada y la correcta. Así que gracias por eso. Y aquí vemos, ¿verdad? Que hay un texto, un número que si las personas tienen preguntas, les exhortamos que nos las vayan haciendo. Pero empecemos primero con qué es la visa EB2 y si es que se llama así, me traes claridad, ¿verdad? Y a quién va dirigido este tipo de visa. Perfecto, Ladia. Entonces voy a dar como un overview, es bastante información, pero vamos a intentar cubrir información que va a aclarar muchas dudas que tienen las personas. En el 90 se hace una enmienda al proceso migratorio permitiéndole a las personas inmigrar basado en empleo o un patrocinio laboral.
Entonces, ¿quién clasifica para el proceso de EB2? Lo que hace esta enmienda a la ley migratoria es que crea 5 categorías para poder inmigrar a los Estados Unidos basado en su educación o en su experiencia. Tenemos EB1, 2, 3, 4 y 5. El día de hoy nos vamos a estar concentrando en la visa en el proceso EB2. ¿Quién clasifica? Entonces, personas que tengan títulos avanzados o personas de habilidades excepcionales. ¿Qué es un título avanzado? Es un máster's o más alto, por ejemplo, un PhD. También clasifican personas con un bachelor's degree, o sea, un título universitario de 4 años, más 5 años de experiencia en el área en el cual la persona obtuvo su educación. Ojo, pueden ser títulos del extranjero, de su país de origen. En esos casos tenemos que hacer un análisis donde se mandan a ciertas organizaciones la lista de sus notas, de sus clasificaciones, y estas entidades hacen una evaluación para determinar si su título en el extranjero es el equivalente a un bachelor, o sea, un título universitario de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando, esas son personas que clasifican basados en su educación, en títulos avanzados. Ahora, también clasifican personas de habilidades excepcionales en las ciencias, el arte, los negocios. ¿Quiénes son personas de habilidades excepcionales? Son aquellas personas que pueden demostrar que cumplen con 3 de 6 criterios que ha designado el Departamento de Inmigración. Entre esos, la persona tiene que demostrar que tiene más de 10 años de experiencia en su campo, que tienen algún tipo de licencia o certificación, que reciben un salario alto comparado a sus colegas en el gremio, que tienen una membresía en organizaciones, que han recibido ciertos reconocimientos de entidades del gobierno, de entidades gubernamentales. Entonces la persona tiene que demostrar que cumple con 3 de 6. Si cumple con 3 de 6, es considerada una persona de habilidades excepcionales. Y una vez más, tienen que ser en ciencias, artes o negocios. Entonces, una vez la persona clasifica, ya sea basado en su educación o en sus habilidades excepcionales, ya cumplimos con el requisito, el primer requisito, por ponerlo así. Si la persona cumple con estos requisitos, hay 2 formas por medio de las cuales una persona puede obtener una residencia permanente, lo que se llama comúnmente el Green Card. Entonces, por eso cuando la gente dice la visa EB2, realmente no es una visa, es un proceso de residencia. Los casos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Si usted ya cumple con el requisito de educación o puede demostrar que usted es una persona de habilidades excepcionales, tiene 2 opciones para conseguir la residencia permanente. La primera es un proceso que se llama el proceso de certificación laboral, también llamado PERM. Y la segunda opción es un proceso que se llama por sus siglas en inglés NIW, National Interest Waiver, una visa de interés nacional. Vamos a hablar primero acerca de la certificación laboral. La certificación laboral fue creada por el gobierno de los Estados Unidos para que empresas que necesitan a ciertas personas de cierta educación o experiencia, en este caso hablamos de personas con un título universitario, más 5 años de experiencia, o un master's, un PhD, o personas que clasifican una vez más por habilidades excepcionales, el gobierno de Estados Unidos le da la habilidad a estas compañías para que hagan una petición con el Departamento de Labor diciendo, yo tengo esta posición, estos son los requisitos para la posición, tengo la habilidad de pagar un salario justo y no he podido conseguir un ciudadano o residente permanente en la zona en la cual está localizada mi compañía y por eso necesito al inmigrante. La compañía tiene que hacer una petición con el Departamento de Labor, tiene que demostrar que los requisitos que está pidiendo para esta posición son requisitos normales para la posición. No se está pidiendo más de lo que el Departamento de Labor determina es normal para poder hacer el trabajo. La compañía tiene que demostrar que tiene la habilidad de pagar un salario justo. Ese salario es determinado por el Departamento de Labor.
y la empresa tiene que dar sus impuestos, sus taxes, demostrando que están reportando una ganancia neta lo suficientemente alta para cubrir este salario. Y la empresa tiene que hacer una convocatoria. Tiene que hacer una convocatoria en buena fe, donde tiene que poner anuncios en el periódico, por internet, en la bolsa de empleo del Estado, y se tiene que hacer por 30 días, dándole oportunidad a esos residentes o ciudadanos americanos para que soliciten, para que apliquen para el trabajo. Si no llega alguien que cumpla con esos requisitos en esos 30 días o los 30 días después, es un proceso de 60 días, la empresa le puede pedir la certificación del caso al Departamento de Labor, diciendo, ya demostré que necesito esta persona, ya demostré que hice la convocatoria, puse los anuncios en la bolsa de empleo del Estado, en el periódico, y no llegó nadie que cumpliera con los requisitos. Necesito que el Departamento de Labor certifique el caso. Una vez el Departamento de Labor certifica el caso, esto le da la luz verde al empleador para hacer una petición directa por el inmigrante ya con USCIS, con el Departamento de Inmigración, donde la compañía dice, ya demostré que no hay nadie que cumpla con estos requisitos, ciudadano residente, y ya entonces este inmigrante sí cumple con los requisitos y lo estoy pidiendo. Una vez se aprueba esa petición, si la persona está adentro de los Estados Unidos con un estatus legal, se puede hacer una residencia permanente por medio de un ajuste de estatus. Ahora, para esta categoría, la categoría EB2, también está sujeta al boletín de visas. ¿Qué significa esto? El Departamento de Estado todos los meses publica un boletín donde ellos determinan en qué año, dependiendo de la categoría, en este caso sería la categoría EB2, puede la persona hacer un proceso de residencia. Para darles una idea, el boletín para julio salió hace unos días y para la categoría EB2 hay un periodo de espera de 1 año y 8 meses. ¿Qué significa eso? Si a la compañía le aprueban esta petición después de hacer la certificación laboral, la persona probablemente va a tener que esperar 1 año y 8 meses para poder hacer un proceso de residencia. Entonces, la certificación laboral desafortunadamente es un proceso que en estos momentos, en promedio, se está demorando de 3 a 4 años en tramitar. Es un proceso largo, es un proceso complicado, pero conlleva una residencia permanente. ¿Para quién? Para el empleado, para su esposa, su esposo y sus hijos menores de edad. Entonces, en términos generales, esa es la certificación laboral, donde la persona necesita una empresa que la patrocine, que lo patrocine, y después se hace el proceso por medio del Departamento de Labor y después con el Departamento de Inmigración. El Congreso, viendo que es un proceso largo, que es un proceso complicado, que necesita esa empresa que esté dispuesta a patrocinarlo, hacer una inversión de dinero y de tiempo, crearon una excepción a este proceso de certificación laboral. Este se llama la visa de interés nacional, un National Interest Waiver. ¿Por qué se llama un waiver? Porque es una excepción al proceso de certificación laboral. Para este proceso, que también conlleva una residencia permanente, la persona igual tiene que cumplir primero con los requisitos de educación, el Master's o PhD, o el Bachelor's y 5 años de experiencia, o demostrar que es una persona de habilidades excepcionales. Cuando ya se cumple con ese requisito de educación, la persona puede hacer una autopetición sin tener que depender de una empresa que lo patrocine, pero tiene que demostrar que usted tiene una idea, que usted tiene un proyecto que va a tener un beneficio a nivel nacional para los Estados Unidos y que por esa razón el gobierno, el Departamento de Inmigración, le debe dar una excepción al proceso de certificación laboral, porque si a usted le otorgan esta residencia y usted puede implementar esta idea, este proyecto, este plan, esto va a tener un beneficio para los Estados Unidos como país.
Entonces, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos fueron establecidos en el 2010 por un caso en corte a nivel federal que se llama el caso Danazar. Para este tipo de casos tenemos que demostrar que la idea, que el proyecto que la persona tiene un mérito sustancial, que va a tener una importancia a nivel nacional, que la persona que está haciendo esta solicitud para una visa de interés nacional está bien posicionado para llevar a cabo este proyecto, esta idea, y se tiene que demostrar que este beneficio para los Estados Unidos amerita ser una excepción al proceso de la certificación laboral. Para estos casos también está esta demora de 1 y 8 meses para la residencia, pero el beneficio es que la persona no depende de una certificación laboral, de un patrocinio, no toca hacer esa convocatoria, pero se tiene que tener esa idea, ese proyecto que tenga un impacto a nivel nacional. Desafortunadamente, hemos visto que para este tipo de visas se están promocionando por redes sociales, por TikTok, por Facebook, haciéndole creer a la gente que si usted tiene el título universitario y 5 años de experiencia, clasifica. Sí, clasifica en cuanto al aspecto educativo, pero usted tiene que demostrar esa idea, ese proyecto, y eso no es algo fácil de demostrar. Aquí en la oficina lo que hacemos es, los presidentes emiten órdenes ejecutivas, las cuales determinan cuáles van a ser su concentración para los 4 años de su administración. Entonces, si usted puede idearse una idea, idearse un proyecto que se pueda atar estas órdenes ejecutivas nacionales, pues tenemos un buen argumento para demostrar que su proyecto, que su idea va a tener un impacto a nivel nacional. Para darles una idea, bajo la administración de Biden, pues estábamos con los tratados de París, la emisión de gases, había mucha concentración en global warming. Entonces, cualquier proyecto que se pudiera atar a eso, teníamos ese argumento que era un beneficio para los Estados Unidos. Bajo la administración de Trump, pues no llevamos mucho tiempo, pero hay una concentración, por ejemplo, en cualquier idea o proyecto que vaya a darle a los Estados Unidos una ventaja comparado a China en lo que es inteligencia artificial, seguridad nacional. Entonces, cualquier idea que se pueda atar a estos proyectos, podríamos hacer ese argumento de una importancia nacional. Entonces, la EB2 es una muy buena opción para obtener residencia, ya sea por medio de un patrocinio laboral, una certificación laboral o por medio de una visa de interés nacional. Yo sé que cubrí bastante información. Me encanta, mira, estoy siendo buena estudiante, me encanta. Porque explicas muy detallado, entonces como que todo hace sentido. Cuando tú hablaste de, por ejemplo, el bachillerato, 5 años de experiencia, el máster, el doctorado, hablaste de los criterios también de excepcional. Eso tiene que ir en conjunto, por ejemplo, bachillerato 5 años y 3 de los 6 criterios o no. No, son alternativas. O clasificas basada en tu educación, que tienes el máster sobre el doctorado, o el bachillerato, los 4 años de título universitario más 5 años de experiencia, o por medio de habilidades excepcionales. Entonces, habilidades excepcionales es para aquellas personas que no tienen el nivel de educación necesario o tal vez la experiencia necesaria para clasificar por medio del factor educación, entonces se hace basado en habilidades excepcionales. Perfecto. Y hay que ser realista, ¿verdad? Diste un tiempo, según ahora, ¿verdad? De 1 año 8 meses, pero el proceso puede tomar de 3 a 4 años, ¿verdad? Que tenemos que ser realistas en esto. ¿Cuál es el error más común o idea equivocada, además de que me imagino que sea rápido, lo que acabas de explicar, otros errores que las personas deben de tomar en cuenta cuando están considerando este proceso? Son procesos muy complicados, pueden ser bastante costosos. Yo le digo a la gente, usted le está entregando el futuro suyo y de su familia a una persona, no lo haga con un paralegal.
hágalo con un abogado de inmigración que tenga experiencia en estos temas. Por favor, no se deje llevar de ciertas personas que, como hablamos, están promocionando estas visas de interés nacional diciendo, si usted tiene un título universitario y 5 años de experiencia, usted clasifica para la visa de interés nacional. Sepa que sí, ese es el requisito de educación, pero usted necesita esa idea, usted necesita ese proyecto. No tiene que tener ya el proyecto andando, puede ser simplemente una idea, pero parte de los requisitos usted tiene que demostrar que está bien posicionado para llevar a cabo esa idea. Entre más concreta sea esa idea, por ejemplo, para este tipo de casos es absolutamente necesario hacer un plan de negocios donde se le explica al oficial migratorio, estos son los pasos que yo voy a seguir para llevar a cabo mi idea. Entonces, errores comunes es dejarse llevar por esa idea que es simplemente basada en educación, que yo lo puedo hacer solo. No es obligatorio tener un abogado. Yo le digo a la gente, para estos casos de inmigración, se puede comparar, por ejemplo, a los impuestos, a los taxes. Usted puede hacer sus propios taxes, pero si usted ya es dueño de una empresa, si usted trabaja, su pareja trabaja, ya hacen deducciones, el caso se vuelve bien complicado y un error en los taxes puede tener consecuencias muy severas. Igualmente para los casos de inmigración, sobre todo en el ambiente que estamos viviendo en estos momentos. Es un ambiente muy anti-inmigrante, donde hemos visto que el porcentaje de casos que están aprobando para esta categoría ha disminuido de un 90% a un 40%. Ahora, teniendo en cuenta que desafortunadamente hay personas que están presentando estos casos cuando realmente no hay bases para ganar un caso, y por eso pienso yo que se ha visto esta disminución en el porcentaje de casos aprobados, pero asegurarse que usted tenga la persona correcta aconsejándolo para presentar el mejor caso posible. Mira, y contestaste una pregunta porque las personas están escribiéndonos por texto y ya tú abarcaste un poquito, ¿verdad? Que lo comentaste, si el proceso incluye el proyecto de interés nacional que hay que presentar, pues como con business plan, ir preparado. Me gusta que hayas dicho que no tiene que estar hecho, pero por ejemplo, y diste el ejemplo de cuando la administración de Biden, que era todo medio ambiente, esos ingenieros ambientales, hubiese sido muy bueno. Y comentaste, porque también estás diciendo, esto es lo que hace la diferencia entre uno hacerlo solo y hacerlo con un abogado. Jamás yo me hubiese puesto a pensar, vamos a buscar cuáles son las prioridades para hacerlo de acuerdo a eso, porque yo digo, yo tengo esta idea, pero tú estás alineando con lo que es la administración, que es lo que hace lógica, porque eso es lo que ellos van a apoyar. Y en este caso estás dando unas ideas como que todo lo que tenga que ver con AI, seguridad nacional, este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces le dijiste un business plan, que es importante, o sea, ir con la estructura, que es muy importante. Así es, Claudia. Es primordial posicionar el caso de la mejor forma posible, porque sí estamos viendo que están siendo bastante estrictos, bastante exigentes. Aquí en nuestra oficina nosotros le evaluamos el caso y le decimos, ¿vale la pena o no vale la pena? Y puede que usted no tenga la idea lo suficientemente desarrollada en este momento, y se le dice a la persona, vaya y desarrolla la idea. También desafortunadamente hemos visto muchos casos de compañías que están vendiendo estas ideas, diciendo usted nada más viene a nuestra oficina, nosotros le damos el proyecto, pero lo que la gente no entiende es que así como se lo vendieron a usted, se lo han vendido otras 15, 20, 30, 40, 50 personas. Inmigración está recibiendo todos estos casos. Lo pueden acusar a usted de fraude. Puede tener consecuencias muy severas, donde ya si esta idea se ha replicado, si ya ellos han visto un caso similar anteriormente, entonces no se confíe en estas compañías que le están diciendo, usted simplemente venga a mi oficina, yo le doy el proyecto, yo le doy la idea. Qué bueno. De igual forma, proteja sus ideas también. No se las esté presentando a todo el mundo también, porque también eso es otra forma. Obviamente tienes su abogado de confianza, pero no se da como se diría en Puerto Rico al campo y al pueblo. Pero también hay que aclarar, como dijo lamentablemente la licenciada, ha bajado un 50%.
las aplicaciones de este tipo de ayuda. Hay alguien que le escriba: muchas gracias por la información, licenciada Camila, explica de forma excelente. Y gracias al equipo de HF. Sí, tengo que decirlo, excelente. ¿Tú eres profesora o no? Porque si no, deberías de hacerlo. Porque... No, no tengo la paciencia. Los profesores, mi hijo es profesor y déjame decirte que la paciencia que tienen que tener, pocos la tienen. Ay. Bueno, otra pregunta que tienen del público, de los que nos está escuchando, dicen: ¿es posible el ajuste de estatus para los que ingresan por frontera? Sí, a ver, lo que cubrimos fueron los requisitos para clasificar para el caso. Ahora, para el proceso de residencia, una persona tiene que demostrar que es admisible a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que usted no ha tenido ninguna violación de inmigración previa. Entonces, desafortunadamente, si es una persona que entró ilegalmente o tal vez es una persona que tiene una orden de deportación o que ha tenido alguna violación de inmigración, lo han acusado de algo, puede que le aprueben el caso de la visa de interés nacional, pero cuando llegue el momento de hacer una residencia en los Estados Unidos o en una embajada americana en el exterior, cualquier violación previa va a tener un impacto y es muy probable, si usted tiene una orden de deportación, una entrada ilegal, le van a negar la residencia debido a esto. Ahora, hay ciertos perdones que hay disponibles dependiendo de la violación, dependiendo de cuándo fue esa entrada ilegal, dependiendo si usted ya salió, si ya pagó el castigo por haber estado ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces depende del caso. Okay. Como todo, yo siempre digo que hasta en la misma casa las personas tienen diferentes pues tiempos y tú dices, pero es que como que es bien similar. No, en cuestión legal todos tienen su diferente manera, ¿verdad? Hay cosas que uno puede utilizar y esto es lo que estamos viendo. Hay que ver cada caso individual. Así es, así es. Y en términos generales, por ejemplo, yo soy colombiana, tengo muchos clientes venezolanos. Para la comunidad venezolana, pues un alto porcentaje de ciudadanos venezolanos que emigraron son personas profesionales y para ellos hay ciertas situaciones que realmente en la historia de inmigración no ha ocurrido porque son personas que en su gran mayoría entran con una visa de turista, están aquí legales, antes de que se les expirara esa estadía legal, presentaron un caso de asilo, ese asilo estaba pendiente, no tenían un estatus legal, pero tenían autorización de estar en los Estados Unidos y estando en ese interim les otorgan TPS. El TPS sí es un estatus legal. Entonces tenemos una comunidad bastante grande de venezolanos, de clientes venezolanos que venimos trabajando estas certificaciones laborales, que estábamos contando con el TPS para hacer ese argumento que la persona estaba en un estatus legal. Ahorita el TPS está en un limbo, estamos ideando qué alternativas tenemos, pero por eso es primordial tener esa consulta individualizada con un abogado para que explore sus opciones y determine si se puede en su caso, si sí se puede en su caso, no significa que el primo, el amigo, el tío se pueda, porque cada caso es diferente. Eso es muy cierto. Y esta pregunta que tengo aquí es bastante similar. Bueno, aquí hay otra. Buenas tardes, muchas gracias. Para National Interest Waiver, wait, let me see, que como ingeniero graduado acá en Estados Unidos, ¿pueda hacer un master's en algo simple como Engineering Management o tendría que irme o algo más específico como Robotics? A ver, para la visa de interés nacional no se requiere un título, o sea, un título en un área específica. Si usted es ingeniero aquí en los Estados Unidos, obtuvo su título de ingeniería en los Estados Unidos o obtuvo su título en el exterior, podríamos usar cualquiera de los dos si usted tiene ese título universitario más 5 años de experiencia en el mismo campo en el cual obtuvo ese título universitario. Si no tiene los años de experiencia, sí tendría que hacer un master's. Si la idea es hacer una visa de interés nacional, mi recomendación sería concentrarse en esas áreas donde STEM, lo que una vez más,
robótica, inteligencia artificial, IT, porque si usted, aunque no es necesario demostrar que usted tiene una educación en un área específica, parte del requisito de la visa de interés nacional es demostrar que usted está bien posicionado para avanzar ese proyecto. Entonces, si su master's es en el área en el cual está ideado su proyecto, pues tenemos un punto a favor en cuanto a eso, demostrar mi educación es en robótica y mi proyecto es de robótica. Entonces, pues, en ese sentido, pues mejoraría el caso, pero no es absolutamente necesario. Perfecto. Y tengo también preguntas por acá que me están llegando porque te están viendo y me están enviando hasta textos. Pero yo creo que la habías tocado un poquito, que era que pueden los familiares acompañar al titular principal del visado. Sí, tanto para una visa de interés nacional o un proceso de certificación laboral, cobija al solicitante principal, a la esposa o esposo e hijos menores de 21 años. Ahora, muy importante, como hablamos, está el proceso de la certificación laboral que se está tardando casi 2 años, 3 años, más el tiempo de espera para ese boletín de visa para poder aplicar a la residencia. Para que los hijos entren, los hijos tienen que tener residencia en mano antes de cumplir los 21 años. Entonces, como los casos están tardando, si ya sus hijos tienen unos 18 años, probablemente no vamos a alcanzar. ¿Qué pasa en esos escenarios? Si ya el papá o la mamá obtiene una residencia permanente, puede pedir al hijo como hijo mayor de edad, pero esos procesos también conllevan un periodo de espera de casi 2, 3 años para que el joven pueda obtener una residencia. Pero por eso es muy importante planear, organizarnos, tener un plan A, tener un plan B. Si no alcanzan a entrar los niños, tal vez se les puede tramitar una visa de estudiante para que vayan haciendo su carrera aquí en Estados Unidos, mientras que va corriendo esa petición por medio de los papás y eventualmente pueden hacer una residencia permanente. Me encanta que estás hablando de como que un plan A, un plan B. Mi gente, tenemos que enfocarnos, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar gente que sabe, como la licenciada, y que te pueden dar opciones, opciones claras y opciones que te pueden decir. Y siempre estar atento porque como estamos viviendo ahora, todos los días todo cambia, así que tenemos que estar bien atentos a estos procesos. Y también creo que tocaste un poquito esto, pero se puede solicitar un EB2 mientras se reside en Estados Unidos con un visado de otro tipo o en otro tipo de asilo. Muy buena pregunta. Entonces, es importante entender que tanto la certificación laboral como el proceso de visa de interés nacional no le da a la persona un estatus migratorio. Entonces, si usted está dentro de los Estados Unidos, tiene que estar bajo otro tipo de estatus. ¿Como cuál? Una visa de trabajo, una visa de estudiante. Los asilos no es un estatus legal. Si una persona tiene un asilo pendiente, tiene autorización de estar en los Estados Unidos, mas no es un estatus legal. Como había hablado, por ejemplo, una persona tiene un TPS, existe el argumento para hacer que la persona al tener TPS, ese sí es un estatus legal. Pero como el TPS está en riesgo para los venezolanos y para los haitianos, para esas personas probablemente lo que vamos a tener que hacer es van a tener que tramitar una residencia por medio de la Embajada Americana en el exterior, que para los venezolanos es Bogotá. Pero esto es una decisión que tienen que sentarse como familia a pensar si es algo que lo quieren hacer, porque al salir de los Estados Unidos la persona está abandonando su asilo. Entonces, donde algo llegue a salir mal en la embajada en Bogotá, la persona se queda por fuera. Por eso el plan siempre era usar el TPS. Por el TPS se podría someter un permiso de viaje para tener una protección si algo sale mal, regreso con mi permiso de viaje de TPS. Pero ahora con el TPS en limbo, pues es complicado planear eso. Como te digo, los casos se están demorando 4 años, de aquí a 4 años pueden pasar muchas cosas.
Pero en cuanto a una persona que no tiene otro tipo de estatus, o por ejemplo, para los jóvenes DACA, que muchos de ellos ya no son ni tan jóvenes, son padres, madres, ya son personas pues adultas y demás. Toca hacer un análisis del caso para determinar cuándo les dieron DACA, si tenían menos de 18 años, cómo entraron, cuántas veces entraron, alguna otra violación en su récord, porque DACA es una acción diferida, más no es un estatus legal. Entonces también requeriría que la persona saliera de los Estados Unidos para tramitar su residencia por medio de la embajada en su país de origen, pero es un riesgo muy alto salir con DACA. En la administración actual tramitábamos los permisos, el advance parole para las personas que tienen DACA, pero ahora con todo lo que está pasando es un riesgo bastante alto salir de los Estados Unidos bajo un permiso de viaje bajo DACA. En estos momentos, por medio de mi oficina, no lo estamos recomendando porque no queremos que la persona salga, si sea con un permiso aprobado, pasa algo con DACA y la persona se queda por fuera. ¿Y qué tal si los DACAs entraron con Advance Parole? Estoy preguntando bien. Sí, Advance Parole, ya. Para este tipo de casos no tenemos el argumento que tenemos para TPS, porque el DACA, así la persona sale y entra, regresa a su estatus, no es un estatus, al DACA, pero el DACA no es un estatus legal. Ahora, si la persona entró y salió y está casada con un ciudadano americano, pues ya estamos hablando de otra cosa. En estos casos sí aplica porque lo que le interesa en migración en esos casos es que la última entrada de la persona haya sido una entrada legal. Pero para los casos de lo que se llama employment based, cualquier inmigración basada en empleo o un patrocinio, la persona tiene que estar en un estatus legal para poder ajustar un estatus adentro de los Estados Unidos o tiene que salir a hacer el proceso por medio de la embajada americana en su país. Perfecto. Licenciada, tenemos varios comentarios aquí. Agradecemos a las personas que están enviando los textos. Y pues soy médico, tengo 10 años sin ejercer. ¿Puedo optar por la EB2? Sí. Si usted consigue un trabajo donde su empleador está dispuesto a patrocinarlo, tal vez como asistente legal o tal vez como un consultor, se puede hacer. O alternativamente, si basado en su experiencia en el pasado, si basado en sus conocimientos, usted tiene una idea, un proyecto y puede demostrar esa importancia a nivel nacional, entonces se podría hacer, no importa que no haya ejercido en 10 años. Perfecto. Otra pregunta, y estoy chiquito, estoy ciega yo. Mi actual empleador se ha ofrecido para tramitar mi certificación laboral, pero me han recomendado esperar a tener al menos un año trabajando con ellos. ¿Es cierto esto? Muchísimas gracias. No es necesario ni siquiera haber trabajado para la empresa que lo está pidiendo, no es necesario. Cuando ya le aprueban la residencia, sí, en ese momento usted tiene que ir a trabajar a la compañía que lo pidió en la posición por medio de la cual se hizo la petición, ganándose el salario que se dijo que usted iba a ganar. Pero en el transcurso de todo el caso no es necesario que usted ni siquiera trabaje para la compañía. Ahora, ciertas compañías tienen ciertas políticas que dicen no vamos a patrocinar a nadie a no ser de que hayan trabajado cierto número de años con nosotros, pero no es un requisito de inmigración, eso ya es una política interna de la compañía. También es importante entender que para estos procesos el cliente es la compañía. Por ley, para la certificación laboral, el empleador tiene que pagar los honorarios de abogado, tiene que pagar los costos de publicación, porque es la empresa la cual está diciendo al Departamento de Labor y al gobierno de los Estados Unidos, yo necesito este trabajador, yo estoy patrocinando este trabajador. Entonces el empleado no puede pagar los honorarios, no puede pagar los costos de publicación, puede pagar, por ejemplo, los costos de traducción de su título universitario,
la evaluación que tenemos que hacer, si su título es del extranjero, traducción de documentos, se puede hacer, pero en sí el cliente, mi cliente en ese escenario, es la empresa y es el empleador. Importante detalle. Y también, o sea, el empleador puede tener muy buena intención, pero ellos tienen que, como tú explicaste muy bien al principio, cumplir con ciertos requisitos. Así que ellos también tienen que entender eso. Así es, y lo vemos mucho, Claudia, donde la compañía dice, sí, sí, yo lo ayudo, no se preocupe, hable con un abogado. Yo siempre le digo a la gente, después de hablar con la persona, le digo, yo necesito tener una cita con su empleador para explicarles qué tan involucrado es el proceso. Es un proceso largo, complicado, tienen que designar a una persona que si llega a una hoja de vida, tenemos que contestar en 24 horas. La empresa tiene que darnos los impuestos, los estados de cuenta bancarios. Entonces hay muchas empresas que cuando ya saben el grado de involucramiento que va a ser necesario, saben que nos tienen que dar los impuestos, dicen, tal vez hasta ya no. Entonces es mejor que desde un principio queden las cosas muy claras, qué es lo que vamos a necesitar, qué documentos vamos a necesitar, cuánto tiempo dura el proceso, cuáles son los requisitos por parte de ellos, para asegurarnos que el proceso sea un proceso lo más fácil posible para las dos partes. Y para los que nos están escuchando, queremos que sepan que tampoco es que le estamos queriendo quitar las ganas, que queremos orientarlos, queremos ser realistas, pero también yo siempre veo todo lo posible, ¿verdad? Bajó un 50% de aprobación en Mila, pero todavía un 40% que están aprobando. Entonces, o sea, hay que ver todo eso para que ellos vean, porque a veces sienten y es bueno, pero me encanta de que tú estás siendo muy clara y muy realista, porque obviamente esto es gente que está trabajando, esos son el dinerito que cogen para poder invertir, para hacer este proceso, y qué bueno que estén orientándose correctamente. Sí, y esta disminución que hemos visto ha sido, para clarificar, ha sido para la visa de interés nacional. Para las certificaciones laborales todavía no lo hemos visto. Ah, ok, gracias. Entonces, porque realmente el proceso de reclutamiento para el proceso de certificación laboral es, digamos, periódico. Ya nadie busca trabajo por medio de periódico. Tenemos que hacer un post, un aviso en la Bolsa de Empleo del Estado, donde realmente el porcentaje de personas profesionales que buscan trabajo por medio de esto es bien bajito. Ah, ok, interesante. Tenemos otra pregunta y no sé si la quieres contestar, ¿verdad? Porque el valor aproximado del proceso de la visa EB2, yo me imagino que eso fluctúa, depende de cada caso, ¿verdad? Así es, porque todo depende del historial de la persona, de la compañía, de los antecedentes de la persona, de cómo entró al país. Entonces, cada caso es diferente, no te puedo dar un precio específico porque los precios fluctúan dependiendo a cada caso. Claro que sí. Bueno, ya estamos próximos, ¿verdad?, a terminar, y agradezco tanta información, créeme que estoy aprendiendo muchísimo, pero si hay algo que a ti te gustaría que entendieran mejor, algo que no hayamos cubierto, que es bien importante, que esas personas que nos están escuchando entiendan o comprendan, no sé, abro el espacio para que nos dejes saber. Sí, por favor, no se dejen llevar. Quiero recalcar eso. Estoy viendo, y siempre pasa en momentos difíciles en nuestra comunidad, cuando la gente se ve como acorralada y estamos entre la espada y la pared. Muchas personas desafortunadamente intentan tomar ventaja, aprovecharse de ese desespero de la comunidad, y la gente muchas veces se va con la persona que le dice lo que quiere escuchar. Las cosas en este país no funcionan como funcionan en nuestros países, ¿ok? Si usted sabe de alguien que le dice, no, pero es que yo tengo un contacto en migración, eso no existe en este país. Si a usted le están prometiendo algo que es demasiado bueno para ser verdad, es probablemente porque lo es. Si usted contrata a un abogado, usted está en todo su derecho de investigar al abogado. Métase a internet, búsquelo en Google, busque los reviews, asegúrese que la persona tenga licencia para practicar. No se deje llevar por alguien que le está haciendo promesas. Es su caso, por favor, manténgase al tanto, haga su investigación, busque lo que le están diciendo que van a hacer,
busque que sea, busque una segunda y tercera opinión. No se preocupe porque el abogado se va a sentir ofendido si usted busca una segunda opinión. No debe ser así. Usted está en todo su derecho a buscar esa segunda opinión, así como lo hacemos con los médicos. Asegúrese que si contrata un abogado, que haya un contrato delineando qué va a hacer el abogado por usted. Muchas personas llegan a mi oficina, no, yo contraté un abogado, ok, ¿qué le dijeron que iban a hacer? No, me dijeron que me iban a arreglar los papeles. Ok, perfecto, pero ¿cómo? No sé. Entonces, por favor, asegúrese de protegerse. Es su futuro y el futuro de su familia en estos momentos donde inmigración está siendo tan agresivo. No hay un espacio para errores, no tenemos un espacio para, es política formal que si ellos niegan un caso, van a remitir a esta persona a un proceso de deportación. Entonces usted tiene que tener sus opciones claras, tiene que tener muy claro las probabilidades de éxito y si ya entendiendo eso usted quiere seguir adelante, perfecto. Pero es importante tomar todos esos pasos antes de tomar una decisión final. Wow, mil gracias. Agradezco tanto esta tardecita con tanta buena información y no me canso de decirlo y recalcar las palabras de la licenciada. Por favor, sea precavido, evite estafas o información de personas que no tienen, ¿verdad? La información correcta. Ustedes pueden encontrar información si usted quiere comunicarse con la licenciada. Estaremos poniendo aquí la información de la abogada para que usted pueda hacer una consulta privada con ella. Y queremos agradecerle a todos ustedes que nos están acompañando en la tarde de hoy. Licenciada, en verdad que fue una tarde en la que he aprendido muchísimo y me encanta que nuestra comunidad siga orientándose. Y esto es uno de los múltiples talleres que Eli está preparando para nuestra comunidad, así que vamos a seguir trayendo información y el próximo seminario va a ser el 10 de julio, vamos a hablar del derecho de familia e inmigración y pues le pedimos que ustedes que nos sigan en Facebook, que compartan esta información, ¿verdad? Y la información de la licenciada con sus amigos, vecinos, personas que puedan tomar esta información, ¿verdad? Que se puedan nutrir. El 26 de julio, estos son unos poquitos mensajitos, estaremos realizando una clínica de poderes notariales en colaboración con Casa Venezuela y el Orlando Center for Justice. También vamos a estar haciendo otros trabajos en la comunidad. Vamos a estar en Hillsborough, vamos a estar en Miami. Así que vamos a estar yendo a diferentes áreas. Nuevamente, nuestra superstar Eli está haciendo un trabajo maravilloso y volvemos, ¿verdad? A la licenciada, que el que se quiera comunicar con ella, aquí está la información en este chat. Le pedimos, ¿verdad?, que busquen data, información en los lugares correctos. Y hay alguien que le escribió, licenciada, hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante. Somos una familia, tenemos un proyecto musical, familia en donde mamá, 2 hijos tienen residencia permanente y papá no. Presenté documentos para reagrupación familiar 130 hace 9 meses. Soy músico, compositor y líder del proyecto. Necesito documentos para acceder a cosas básicas como una licencia de conducir, un permiso de trabajo. Me urge trabajar. ¿Cuál sería el camino más indicado? Sí, eso sí es un caso bien específico. Toca hacer una consulta en términos bien generales. Le puedo decir a la persona, el tener una petición y 130 pendiente por medio de un esposo residente no le da un estatus migratorio porque está sujeto a ese boletín de visas del cual hablamos, lo que significa que la persona no va a tener la habilidad de conseguir una licencia ni un permiso de trabajo, pero también depende de las circunstancias. Si la persona todavía está en un estatus legal, tal vez lo podemos pasar a otro tipo de estatus mientras que espera el trámite. Entonces llámenos, haga una consulta. Sé que las consultas están súper tardías en mi oficina, pero tenga paciencia porque pues es importante obtener la información correcta. Camila, en verdad de corazón y a nombre de todas estas personas que están conectadas, a nombre de nuestra comunidad, te agradecemos que sea un ejemplo y como mujer, ¿verdad? Qué rico tener abogadas representándonos y, ¿verdad? Y personas que hablan nuestro idioma y lo entienden, también eso es importante, esa empatía y que entiendan estos procesos. Así que agradezco 1,000,000 a ti por este momento, por sacar de tu tiempo y estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ti, Laudi, por la invitación y por todo el trabajo que están haciendo para nuestra comunidad. Y a él y a todas las personas ahí en el backstage que hicieron esto posible. ¿Verdad que sí? Qué lindo. Si hubiese sido yo, esto no hubiese sido así, de seguro. Pero gracias a todos, ¿verdad que sí? Y a ustedes que nos escucharon, no pierdan las esperanzas. Estamos aquí para ayudarnos, nos tenemos como comunidad, pero busquen siempre la información en los lugares correctos. Así que hasta la próxima, nos vemos, chao.